Vamos a completar. Okay, good afternoon, my friends. Let me, let me open my, let me turn my camera on. Okay, I'm there. Acá estoy. Hello. So, today we have to complete our grammar class about the simple present. Tenemos que completar nuestra clase gramatical del presente simple. ¿Cómo están? No puedo compartir, amiguita, Alexandra, por favor, de mi acento. Alexandra, te mando saludos, profesor preciso. Te extraña eso. ¿Qué? Por dos, dice Yera. Yera una vez dice por dos. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar la clase, ¿sí? A ver. Today we have to talk about the simple present tense. But in this case, we're going to talk about the negatives and question form. Questions, right? Vamos a hablar de la negación y la pregunta el día de hoy, ¿no? Negative and questions, right? Eso es lo que vamos a hacer. So, if you remember the simple present tense, si tú recuerdas, gracias, Kessia, ¿ya? Nada, Alexandra, tranquila. Te han mandado saludos de profesor preciso, el profesor Gerardo Nave, nada más. Una vez. Listo. All right. Simple present. If you remember the simple present in affirmative form, maybe you know that we use the simple present to talk about, to describe something, to talk about frequency adverbs, no? To talk about repeated actions, routines, etc., ¿no? Para todo eso, ¿de acuerdo? Rutinas y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que te puedo decir? Bueno, empezamos con esto, mira. ¿Qué es lo que te puedo decir? ¿Ya? Ya. ¿Qué es lo que te puedo decir? Vamos a dividir al simple present, escúchame. Vamos a dividir al simple present into two topics. Vamos a dividirlo en dos temas. Simple present of be, like this, and simple present of the other verbs. Simple present siempre del be y de otros verbos. ¿Cómo es esto, Carlos? Por ejemplo, si yo pongo esta oración, she is pretty. She's pretty. Ella es bonita. She's pretty, right? Ella es bonita. Si yo pongo esta oración afirmativa and I want to make the negative sentence, I have to use the verb be, and next to the be, we have to place the negative. And there is and the negative form is going to be like this. She isn't pretty. Like this. She isn't pretty. Ella no es bonita. And if I want to make the question form, we have to place the verb be before the subject, and then the question form. Is she pretty? ¿Qué es lo que pasa, muchachos, aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Mira, ¿qué es lo que está pasando? El verbo to be, este verbo to be, que tiene como formas, ¿no? Am, is, and are, ¿sí? Este verbo to be que tiene am, is, and are. ¿Qué va a pasar? Se va a llamar auxiliary verb. Verbo auxiliary verb. Right? Se llama reducida, ¿por qué? Porque trabaja como verbo, es el verbo ser, ella es bonita. Y también trabaja como auxiliar. Él se autoauxilia para poner la negación al lado. O se mueve al inicio delante del sujeto para poder hacer la pregunta. She isn't pretty. Is she pretty? ¿Te das cuenta? Se mueve, se autoauxilia. Ahora, ¿qué pasa con el resto de verbos? Bien, other verbs. ¿Qué pasa con el resto de verbos? With other verbs, for example, let me write for common school verbs. For example, verbo play, study, eat, and drink. And let me make an example, an affirmative sentence with one of them. Uno de ellos. They drink tea, for example. They drink tea. Okay.
Can we use the same grammar information from the simple present of be to the other verbs? ¿Podemos utilizar la gramática del be para el resto de verbos? No, no. Chicos, chicos, yo los quiero mucho y en verdad me gusta lo que están haciendo, pero ahorita no, ¿ya? ¿Sí? Vean ahí está el medio salón. Por favor, Juliet, mándenmelo en mi WhatsApp, pero no aquí. ¿Ya? Entonces, como Alison me dice, ¿no? I do that, very good, ¿no? Aquí no voy a usar lo mismo. No voy a negar así, pues mira, como el verbo to be, ¿no? Voy a decir, ya pues, voy a hacer así, ¿no? Oye, ¿dónde está el apóstrofe acá? Qué raro este teclado está raro, ¿no? They, they drink not, por ejemplo. No voy a negar así. ¿Qué va a pasar aquí? Para el resto de verbos, voy a necesitar auxiliaries. Auxiliaries. And these auxiliaries are the auxiliaries. Son los auxiliares. Los auxiliares. Do and does. This is the only theory that you have to learn today. Esta es la única teoría que debes aprender hoy. The auxiliaries do and does. El auxiliar do y el auxiliar does. Okay. The theory states that the auxiliary do works with I, you, we, and they. And the auxiliary does works with he, she, and it. He, she, it. ¿Estamos bien? Ellos son los auxiliares, ¿no? He, she, it. I, you, we, they, and he, she, it. Okay? So, now we can make negative sentences. Ahora sí podemos hacer negaciones, ¿eh? Negative. For example, if I want to make a negative sentence, we have to use auxiliaries do and does. And we have to place after the auxiliary, next to the auxiliary, the negative, the word not. Do not and does not. And we know that in English, we can use short forms. Podemos utilizar formas cortas. For do not, the short form is going to be don't. Don't. Este es el apóstrofe acá. Estoy rayado. ¿Ya? No hay apóstrofe. ¿Dónde estás, apóstrofe? Acá. Don't. And for does not, the short form would be doesn't. Don't and doesn't. And once we have, ¿ya? A ver, alguien me pregunta al interno, ¿qué diferencia entre doesn't y aren't? Como te estoy diciendo, el verbo to be funciona como verbo y auxiliar a la vez. Tiene sus propias reglas. Aren't. Are es un verbo, es verbo ser estar. Aren't puede ser no están o no son, ¿me entiendes? Pero el doesn't y el do no tienen una traducción. Simplemente van a acompañar a un verbo principal. Entonces, when we have these done or doesn't forms, we can make a formula. For example, we can place subject, then we add don't, or doesn't, depending on the subject. Then we add the verb, and finally, we add the complement. Finalmente, agregamos el complemento. Subject, don't or doesn't, plus the verb, plus the complement, all right? Okay, teacher. So, I'm going to write on the slide, I'm going to write affirmative sentences, and you have to change the affirmative to the negative into the negative form. That's a combination. Examples. Example number one. I like video games. I like video games. Primer ejemplo. I like video games. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. They live in commas. All right? Ya. Entonces, ¿cómo hacemos, Carlos? ¿Cómo hacemos aquí? I like video games. For the first singular person, I, to make the negative, we have to use the negative form, don't, like this. I don't like video games. No me gustan los videojuegos. And for the example number two, y para el ejemplo número dos, they live in commas, we have to know which auxiliary do we have to use. The auxiliary do
or the auxiliary does. So the first step when we have an affirmative sentence is to recognize the subject. Voy a reconocer el sujeto. Then we have to choose if we are going to use do or does. For they, we use do. In this case, for the negative form, don't, right? Don't. So we place they don't. They don't live in commas. They don't live in commas. ¿Estamos bien? Example number 3. Ejemplo número 3. Uno más. Vamos a decir lo siguiente, mire. A ver, presta atención. Decimos lo siguiente. She doesn't study English. ¿Qué tal? ¿Está bien escrita esa oración o no? ¿Qué dices? ¿Está bien escrita esa oración o no? ¿Mm? Dicen que sí, dicen que no, está muy bien. De repente, el que dice que no, ha dicho, profe, pero si es she doesn't, she doesn't, el verbo tiene que ser así, pues, profe, mira, she doesn't studies, así, con IS. Y te comento algo. Every time the auxiliary is working, bueno, mira, when the auxiliary is working on the sentence, when the auxiliary is working on the sentence, comma, the main verb, el verbo principal, has to be in base form. El verbo principal tiene que estar en forma base. De cada vez que esté el auxiliar presente, el doesn't, el don't, el verbo tiene que estar ¿qué? En forma base. ¿Estamos? ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Entonces la oración está bien hecha. Ahora hagamos una. Pongo afirmación y tú pones la negación. ¿No? Carlos speaks English. No. Carlos speaks German very well. Un nuevo idioma. Carlos speaks German very well. Carlos habla alemán muy bien. Ahora di, Carlos no habla alemán muy bien. ¿Cómo sería? A ver, escribe la negación. La negación de Carlos speaks German very well. Vamos a hacer la negación, ¿eh? A ver. Vamos, escribe. Thank you, Marjorie. Thank you, Julissa. Carlos, very good. He, we can replace Carlos with a third singular person. No? He doesn't, y alguien se equivocó al interno. Le puso speaks. Habla, ¿puede ser speaks o no? He doesn't speak. Base form. He doesn't speak German very well. No te olvides de la forma base. He doesn't speak German very well. Okay, number 5. The last one, all right? The last one about these negative forms. Bonex opens at 7 a.m. Bonex opens at 7 a.m. Please, could you make the negative sentence from this one? You have 30 seconds, all right? Tienes 30 segundos. Okay, time's up. Muy bien, señores. Bonex doesn't open at 7 a.m. Okay, thank you very much. Well done, very good. Okay. These were the rules for the simple present in negative form. So now we have to finish the grammar part using the question form. Vamos a hablar de preguntas. Questions. To make a question, we have to change the position of something, right, into the sentence. In this case, this specific case, we have to use
the auxiliary do and does too. Voy a utilizar qué cosa? Los auxiliares do y does. In this case, we have to place, do or does before. Very good, Allison. Before the subject, right? Before the subject. Voy a colocarlo antes del sujeto. So, if we want to make a formula about the question form, we have to place do or does depending on the subject. Then we add the subject. Then we add the verb. And finally, the complement. And don't forget the question mark. No se olviden el signo de interrogación. Question mark. Okay. Don't forget that every time you use the auxiliary on the sentence or on the question, the main verb has to be in base form too, en forma base. Entonces colocaría una oración de afirmación y tú haces la pregunta. Mira la oración. They clean the house. They clean the house every day. Mira, they clean the house every day. ¿Cómo será entonces la pregunta para esa oración? Para they, la pregunta es do. Do they clean the house every day? And the question mark. Les cuento. Primer ejemplo. Example number 2. This is the first example. Example number 2. Yeah. You live in London. You live in London. What's going to be the question from this example? ¿Cómo será la pregunta para esta oración afirmativa? ¿Vives en Londres? Do you live in London? In London? And the question mark. Thank you, Lisa, Allison, and the other Allison, and Juan, and all of you. Thank you, Geraldine. Sorry, I forgot the question mark. Number 3. She, pay attention. She makes an apple pie. She makes an apple pie. Ella prepara un pie de manzana. She makes an apple pie. Ella prepara un pie de manzana. ¿Cómo va a ser esa oración entonces? ¿Saben? Dime. She makes an apple pie. ¿Cómo sería la pregunta? Para she va a ser does. Does she, y dime Yulisa, ¿va a ser makes o forma va a ser make? Piensa bien, Yulisa. Make, ya te hice cuenta, ¿no? Does she make an apple pie? And the question mark. Number 4. Two more examples, okay? Carlos runs in the mornings. Mentira, pero ya. Carlos runs in the mornings. Carlos corre en las mañanas. ¿Cómo hace la pregunta? Carlos corre en las mañanas. Does Carlos run in the mornings? Question. ¿Estamos? Sí. A ver, una más. 5. The dog eats 3 times a day. El perro come 3 veces al día. The dog eats 3 times a day. ¿Cómo hace la pregunta ahí? ¿Cómo hace la pregunta? A ver, dime. Para el perro va a ser do or does. Thank you, Rocio. Just eat or does the dog eat? Just eat 3 times a day. And the question. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Una permite más. Mira. Vamos a ver. Talking about do and does. ¿Cómo que talking about? Perfecto. Mira, ¿qué pasa? Yo te enseñé que el do y el does son trabajados como que, como auxiliares, ¿no? Do and does trabajan como auxiliaries. Sorry. ¿No? And the words do and does works also as verbs. También trabajan como verbos, ¿ah? ¿Cómo es esto, profe? Mira el ejemplo. Con ejemplo vas a aprender. Examples, ¿no? I do
my homework every day. Look at the example. I do my homework every day. I didn't say to you, but do and does as a verb in Spanish has the meaning, tiene el significado del verbo hacer. ¿Ah? Hacer. Ahí sí. Hago mi tarea todos los días. Sorry. Hago mi tarea todos los días. How can we make the negative sentence here? ¿Cómo puedo hacer la negación aquí? A ver, niega. Para I, ¿cómo va a ser la negación? I don't. I don't. I don't. Y me falta el verbo, mira. I don't do my homework every day. ¿Te das cuenta y te percatas que este do de aquí es verbo y este do de acá es auxiliar? I don't do my homework every day. ¿Te llegas a percatar? ¿Te llegas a percatar? ¿Sí? ¿Sí? A ver, vamos con otro ejemplo. Decimos lo siguiente. They do yoga three times a week. They do yoga 3 times a week. Please, show me the negative form. Dime la negación. ¿Cómo sería la negación? A ver, ¿cómo sería la negación? For J, I'm sorry. For J, for the third person J, we have to use don't. They don't do yoga 3 times a week. ¿Estamos? ¿Sí? 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 ¿Estás conmigo? Por favor, dime que estás entendiendo. ¿Sí entiendes? ¿Sí, no? Ya. Vamos a mandar tu cabeza un poco más. Vamos a decir lo siguiente, mira. She does the housework. She does the housework twice a week. She does, sorry, I forgot the letter S here at the end of the auxiliary does. She does the housework twice a week. Ella hace los quehaceres 2 veces a la semana. She does the housework twice a week. ¿Ya? Ella hace los quehaceres 2 veces a la semana. ¿Estamos? Ahora, ¿qué voy a decir para negar? Voy a decir she doesn't para negar. ¿Y qué va a pasar con mi verbo? ¿Qué va a pasar con mi verbo? Falta el verbo aquí, falta el verbo acá. Y voy a poner the housework twice a week. She doesn't, y el verbo tiene que estar en forma base. Forma base de does, do. She doesn't do the housework twice a week. Based on Charlotte. Thank you very much. Thank you, Alison, Rocio, and all of you that are participating here on the class, ¿no? In the class. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo haríamos esta oración? Tarea, que para que tengan, a ver, vamos a poner unas 3 oraciones y tú vas a hacer negación y pregunta de 3 oraciones. ¿Ya? Y te voy a dar 2 minutos. Vamos a decir, they, they work at Bonex. Primer ejemplo, negación y pregunta. Carlos just karate on weekends. Segunda versión. Y la tercera sería the cat sleeps on the windowsill. Listo. Tiene que ser negación y pregunta. Negación y pregunta. Tienes 2 minutos. Voy al baño mientras estoy haciendo 2 minutos. Empieza ya. Hasta las 5:29.
Okay. Let's make the negative and question form. Ya está. Aquí sería don't, they don't work at Monex. Thank you very much, Rocío. They don't work at Monex. La pregunta sería, do they work at Monex? Do they work at Monex? Very good. La segunda, Carlos does karate on weekends. Sería, he doesn't do karate on weekends, right? ¿Está aquí? He doesn't do karate on weekends. Y la pregunta sería, does he? Uy, ahí alguien se equivocó. Me lo escribió así, mira. Does he karate? No. Does he do karate on weekends? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? A ver. Y the cat does sleep in the windowsill. La negación sería, it doesn't sleep, forma base, on the windowsill. Windowsill es la cornisa, ¿no? And does it sleep on the windowsill? Question mark. Ya estamos, ¿no? Ya estamos, dime que ya estamos. Dime que ya estamos, que me quedan 10 minutos para hacer el material. Dime que ya estamos, que me quedan 10 minutos para hacer el material. ¿Alguien podría ser tan amable de enviarme el material aquí al chat? Porque como esta es una computadora nueva que me han estado acá, no he abierto mi WhatsApp web. Please, mándame el material. A ver, que esté en computadora y sea más rápido. A ver, ayúdame, ayúdame. Gracias, Sheila. A ver, descargando, descargando. Bien, vamos a descargar, vamos a compartir el material en la pizarra, digo, en la pantalla. ¿Ya? A ver, bien. Comparto pantalla del material, rapidito, y empezamos. Las 7 primeras las hacemos juntos. El texto te dejo leer, para eso tenemos que hacer en un minuto. Dime, pregunta 1, negación. Jake habla. Si es Jake, es he. Which one is the correct answer? Háblame, háblame, te estoy escuchando, te estoy leyendo, perdón. Jake. Very good. Letter G, ¿no? ¿Por qué es la D? ¿Por qué es la D? Porque no podemos, cosa, forma base. Ya la conocemos. Jake doesn't like coffee. He prefers tea. Bien. Number 2. The kids, plural, the kids don't like. Very good. Plural, don't like. Huh. Number 3. The birds, los pájaros. Otra vez, mira. Sería do. Pero va a ser don't sleepable o puede ser do not sleep en forma base. Do not sleep. Very good. Number 4. Mr. Johnson, el señor Johnson. Mr. Johnson, don't or doesn't. Va a empezar. Doesn't. Drinks or drink. Drink, forma base. Mr. Johnson doesn't drink coffee, he prefers tea. Question number 5. Mira, si yo hablo de tu hermana, suena feo lo que estoy diciendo, ¿ya? Pero si yo hablo de tu hermana, hablo de ella. Y ella es she. Entonces va a ser do or does. Piensa bien. Va a ser does. Porque hablo de ella, de tu hermana. Si hablo de tu hermano, hablo de él. Number 6. They usually go on vacation in the summer. La clave sería enano. Do they usually go on vacation in the summer? And the last one. Once again, your teacher. I'm talking about him or her. Estoy hablando acerca de él o ella. Por él sería does. Does your teacher assign homework every day? Tienes 5 minutos para leer el texto. 5 nada más, pues son 4 preguntas y está sencillo. Habla acerca de la ensalada. 5 minutos. Comienza a leer. Aunque tiene 5 preguntas, ¿no? Ya. 6 minutos. 5:39, te doy las claves. Empezamos ya.
Okay, guys. Let's finish the class. Vamos a terminar la clase. A ver, el texto me está hablando de qué? A ver, me está hablando de la ensalada perfecta, de la ensalada como plato fuerte o la ensalada de acompañamiento. ¿Cuál de las dos? Porque el texto habla de los dos, pero se dirige a uno. Ensalada de plato fuerte o ensalada de acompañamiento. Habla. El texto me habla de side salads. Esa se le llama ensalada de guarnición, ¿verdad? La palabra ensure means asegurar. Por ende, si ensure es asegurar, podemos hacer la pregunta 10 en una. ¿Sí? No, 9. In the passage, which word could replace ensure without changing the meaning? ¿Cuál sería? La única que es positiva. Confirmar. Porque la palabra neglect es negar. Hesitate es dudar, dubitativo. Apunta eso que puede venir. Dudar. Suggest and eliminate, ¿no? Bien. Pregunta número 8, men. What is the central topic of the passage? Mira, puede ser acerca de los aliños cremosos. El dress es aderezo, aliño, lo que le pones encima a la ensalada. No. De las ensaladas para almuerzo, de almuerzo elaboradas, las complejas, tampoco. Recetas de pollo, la clave sería dedo, ¿no? 8, dedito. Making a delicious side salad, ¿no? Number 10. According to the passage, which statement is true? ¿Cuál es verdad? La ensalada, la guarnición, la ensalada de acompañamiento es considerada un plato elaborado, o sea, complejo de hacer. No. Beso. El aderezo de la ensalada debe ser siempre hecho con anchoas, anchovy. Casa. Las verduras deberían dejarse mojadas antes de ponerlas en un bowl. No, tiene que estar seca, ¿no? La clave sería enano. Esencial hacer la ensalada por tu propia cuenta. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Number 11. What can be inferred from the text? ¿Qué te puede inferir? La clave aquí va a ser, ya te he dicho las últimas dos, ya hemos hecho 10 preguntas de 12. La pregunta 11, la clave sería dedo. ¿Por qué? Podemos inferir, ¿qué dice la respuesta? Mira, podemos inferir que la preparación de la ensalada permite preferencias personales. Claro, está al final, mira. It's all about making the salad your own, ¿no? No necesariamente hay que ponerle o esto, o Amanda Hesser, o Ultra Simple, es como tú quieres hacer. Y la pregunta 2, si te olvidas de secar tus vegetales mientras preparas la ensalada, ¿cuál sería la acción más apropiada de acuerdo al texto? Si te olvidas de secar, lo secas, pues, o le quitas la humedad. La clave sería dedo. Put the greens with a towel to remove excess moisture. ¿Ah? No vas a hacer ensalada sin haberlo secado. No, no, no. Bueno, eso sería todo, queridos amigos. Thank you very much and see you next Wednesday. Nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Cuídense mucho, hemos hecho todo el material, hemos hecho toda la clase teórica. Thanks. Thanks a lot. Goodbye. See you on Wednesday. Thank you, Alexander. Nos vemos, chicos. Alison y todos los demás que están aquí.